Hola a todos, yo soy Juan de Taller Fusta y hoy vamos a estar hablando de un pegamento muy especial, hoy no tan usado, pero sí muy antiguo. Hasta hace relativamente poco era el pegamento principal de la carpintería, que es la cola molida o cola caliente, como se la conoce acá. Digo que es el más antiguo porque incluso se encontró evidencia de sarcófagos ensamblados y pegados con este pegamento, sarcófagos egipcios me refiero, así que imagínense los años que hace que se usa. El origen de este pegamento es animal, o sea, proviene de tejidos animales. Lo que se hace es mediante un proceso químico llamado hidrólisis, en el que se sumergen y cocinan en agua determinados tejidos animales, ya sea cueros, huesos, tendones, vejigas natatorias de peces, etc. O sea, todos estos tejidos muy ricos en colágeno se hierven en agua y se extrae todo el colágeno de esos tejidos para luego desecar ese líquido resultante y molerlo para utilizarlo de manera más o menos pura, nuevamente hidratado y calentado para unir superficies de madera. Hoy la realidad es que este pegamento prácticamente no se usa en la carpintería general, ya que con respecto a pegamentos más modernos como la cola vinílica, colas poliuretánicas, su uso es más engorroso, requiere todo un preparado y nos corren los tiempos, ya que tenemos que usarlo en caliente como dije antes. Entonces esos otros pegamentos lo fueron desplazando. Pero hay algunos ámbitos en particular donde todavía se utiliza mucho, como son la encuadernación de ciertos tomos, o sea, en una parte de la papelería y en la lutería, que es el ámbito donde más se usa todavía, ya que esta cola al fraguar se torna mucho más rígida que las otras, sobre todo que la vinílica, que tiene una tendencia a ser un poco más gomosa y diluir el sonido. Nosotros necesitamos que en una caja de un violín, de una guitarra, el sonido, la vibración se transmita lo más pura posible y bueno, en ese caso la cola caliente nos da ese beneficio. Aparte, a diferencia de otros pegamentos, es un adhesivo reversible. O sea, nosotros podemos despegarlo sin romper las piezas de madera, cosa que no es posible en colas vinílicas o poliuretánicas. Nosotros calentando y humedeciendo, o sea, ablandando nuevamente ese colágeno, podemos liberar la unión y realizar algún tipo de corrección. Por eso también es muy importante en la lutería, ya que muchas veces las cajas hay que abrirlas, hacer alguna reparación, algún refuerzo y bueno, con este pegamento podemos lograrlo. Lo vamos a encontrar comercializado en bolsas, generalmente en costales, y viene en forma de unas escamas o de unas como unas pelotitas, ¿no? Como unos pellets, más o menos finos, depende de quién lo esté comercializando. En este caso estamos usando el de la marca Fortex, que viene en forma de como si fuera una arena, como una arena escamosa, más o menos fina. Y ahora vamos a verla en detalle. Lo que vamos a necesitar para trabajar con este pegamento es algo para calentar, en este caso vamos a usar este pequeño enafe. Antes, generalmente en las carpinterías se usaba una salamandra, todavía se usan, pero bueno, la salamandra, si estamos en verano, tenerla prendida, la verdad que es medio contraproducente. Y acá aparte, mientras trabajamos, nosotros al necesitar que el pegamento siga caliente constantemente, podemos regularlo, ir manteniéndolo caliente y ir trabajando tranquilos. Vamos a necesitar agua en el que vamos a cocinar en baño María, un recipiente donde vamos a mezclar agua con las escamas, esto va a ir acá adentro para calentarlo, y vamos a necesitar también un pincel para aplicar y los elementos necesarios para mantener esa unión firme durante un tiempo, ¿no? Vamos a usar unos sargentos que tenemos acá al lado. Así que bueno, vamos a verlo en detalle. Bueno, acá vemos cómo viene comercializado el producto. Vemos que es, como dije, una arena más o menos gruesa, una granulometría bastante variada. Esto es en el caso de la marca Fortex, como ya les dije. Lo que vamos a hacer es principalmente hidratar este producto con agua en partes iguales pero en peso. O sea, vamos a pesar el agua
pesar el producto y esa es la proporción que necesitamos. No es una cuestión de volumen, sino de peso. Lo vamos a dejar que se vaya hidratando. Vamos a ver que muy rápidamente se va a formar como una especie de gelatina granulada y eso es lo que vamos a pasar a la ollita acá en baño María. Ya estamos calentando el agua, vemos que ahí adentro hay agua y una vez que logremos el punto líquido necesario, que ahora lo vamos a ver, vamos a proceder al pegado. Una cosa a tener en cuenta es que la superficie, en este caso vamos a pegar estos dos taquitos de madera, que las superficies de madera tienen que estar totalmente en contacto. No podemos tener pozos o demasiada textura, tenemos que tenerlo lijado lo más prolijo posible, ya que esta cola, a diferencia de la poliuretánica, no tanto con la vinílica, no llena espacios. Al contrario, al secarse, lo que va a hacer es ir reduciéndose el volumen de la misma. Entonces tenemos que lograr que las superficies estén bien en contacto, ya que el lugar que no esté en contacto va a ser un hueco asegurado. Así que tenemos que tener especial atención en eso. Bueno, vamos a hacerlo en el frasquito de vidrio, así se visualiza mejor la textura. Acá ya tenemos la cantidad de agua necesaria. Simplemente lo mezclamos un poquito ya mismo con el mismo pincel, así todo entra en contacto. Y ahora en unos minutos vamos a ver cómo cambia la textura de esto. Bueno, después de escasos minutos ya vemos cómo la textura es como la de una gelatina granulada. Como les decía antes, esto es muy rápido, en muy poco tiempo se pone así. Y cuando está de esta manera es que lo vamos a meter ahí en el baño María. Voy a bajar ahora un poquito la temperatura para que no se hierva tanto. Y bueno, vamos a esperar que ahora se empiece a licuar. Es de destacar también el olor que este producto tiene. Como dije, es un producto de origen animal, entonces tiene cierto olor animal. A mí me hace acordar mucho al olor de la gelatina sin sabor y en principio es algo bastante similar. Debe tener algunos agregados para hacerlo un poco más imputrecible, pero básicamente ese es el olor que tiene. Ahora en unos minutos, cuando se licúe, vamos a ver cómo está. Bueno, ahí ya vemos cómo esto se licuó un montón al calentarlo. Tenemos que lograr una textura así, donde hagamos como una especie de hilo más o menos continuo, ¿no? La textura es prácticamente la de un aceite a temperatura ambiente. Pero bueno, como dije, esto lo tenemos que tener siempre calentándolo o ir poniéndolo y sacándolo del fuego para que se mantenga así. Si se nos llegase a endurecer no pasa nada, o se nos pone muy firme, lo volvemos a poner en la ollita y lo volvemos a calentar y seguimos trabajando sin problema. A eso me refería cuando decía que era reversible. Ahora vamos a proceder al pegado de estas dos piecitas de madera, como dije, y vamos a también usarlo para una de las cosas que más se lo usó durante mucho tiempo, que es en el pegado de chapa, ¿no? Acá tenemos un pedazo de loro blanco, le vamos a pegar un pedazo de roble y ver cómo queda adherido. Hoy, bueno, en el enchapado también ya se usan colas ureicas calientes. Esto no se usa más, por lo que digo que es engorroso, pero bueno, vamos a ver que igualmente es un pegamento muy efectivo para ese trabajo. Bueno, yo lo voy a dejar acá dentro de la salamandra para que se mantenga la temperatura necesaria para poder trabajar y vamos a hacer rápido el trabajo y dejarlo enfriar. Hay que dejarlo enfriar y secar durante mínimamente un día. O sea, vamos a rápidamente lograr una cierta rigidez, ni bien esto se enfríe, pero para lograr el fraguado final lo que tenemos que lograr es que toda esta humedad que nosotros le pusimos al colágeno se vaya, y eso es con el tiempo. Algunas personas, o dependiendo del ambiente, prefieren calentar y o humedecer las piezas a pegar, ¿no? Para que la unión sea más concreta y bueno, luego obviamente se vaya fraguando, como dije recién. Pero bueno, nosotros vamos a dejarlo a temperatura ambiente, estamos a unos 22, 23 grados, me parece más que potable para trabajar tranquilos. Recuerden siempre poner en toda la superficie que vamos a adherir, de ser posible en las dos, de esa manera nos vamos a asegurar la unión
de manera muy concreta, de esta manera, y en la otra también. Y una vez que tenemos hecho esto, toda la superficie tiene que estar completamente cubierta en ambas. Una vez que tenemos todo cubierto, ahí sí procedemos a la unión. Obviamente, si nosotros estuviéramos haciendo un trabajo de cierta precisión, bueno, obviamente tendríamos que tener todas las herramientas a la mano, las de, digamos, las de retención, usar clavos o lo necesario para que todo esto quede exactamente en su sitio. En este caso es solamente una demostración. Recuerden que el tiempo nos corre, o sea, nosotros rápidamente tenemos que hacer la unión y dejarla firmemente apretada. Esto, si nosotros lo dejamos un ratito hasta que esto se empiece a coagular, ya luego podríamos retirar el sargento y el mismo pegamento va a ir tirando de las piezas entre sí, las va a ir apretando, por lo que dije antes de que se va reduciendo el volumen al ir reduciéndose la humedad. Pero bueno, en la medida de lo posible siempre dejarlo. No es un pegamento instantáneo, no hay que confundirse, hay que esperar sí o sí hasta mañana y probablemente tengamos que esperar más que con la cola vinílica, ¿no? Porque tenemos que estar seguros de que todo, acá ya vemos cómo, no sé si se llega a ver, pero cómo el colágeno se empezó a coagular nuevamente. Así que bueno, esto vamos a dejarlo así, bien apretado y pasado el tiempo necesario vamos a sacar sargentos y probar la resistencia de la unión. Y ahora bueno, vamos a proceder de la misma manera, vamos a sacar acá que se derrame un poco, vamos a proceder de la misma manera con el enchapado. Yo la verdad que cuando tengo que enchapar, hoy por hoy uso, cuando lo hago acá en el taller, que no lo mando a enchapar, uso cemento de contacto, pero en este caso, por tratarse de una demostración, vamos a usar la cola caliente, que lo que nos permite, y que es un gran beneficio en esta tarea en particular, es aplicar el pegamento, realizar el pegado, ir haciéndolo en partes, ir avanzando de a poco, cosa que no nos permite el cemento de contacto, que tenemos que tener todo ya con el cemento aplicado, y el gran problema del enchapado, que es los famosos globitos que se nos pueden hacer, al tratarse de un pegamento reversible y que nosotros podemos como reactivar o ablandar con calor, es que es mucho más probable que esos globitos los podamos bajar utilizando, por ejemplo, una plancha, incluso con un poquito de vapor. Así que bueno, vamos de vuelta a aplicar en ambas superficies rápidamente. Acuérdense, es primordial el tiempo, aplicamos rápido y realizamos el pegado. Siempre usar agua limpia, ¿no? Cualquier cosita que haya va a ser un problema, ya que esto no hace espacio. Bueno, es increíble, ya al aire se empieza a coagular. Bueno, así, ahí tenemos una basurita. Se siente mucho en los dedos, ni bien lo soltás un poquito, queda ya a la temperatura ambiente, se empieza a fraguar. Vamos a darlo vueltas y podemos hacer buena presión sobre la mesa. Tenemos que lograr la primera unión franca y luego ya es dejarlo que haga su trabajo. Eso también lo ideal sería dejarlo con algún peso arriba y obviamente que la superficie sobre la que estamos pegando esté totalmente plana. Bueno, acá ya lo dejamos ahí bajo el peso de una tabla para que quede bien aplicado, porque se trata de una demostración nomás, pero bueno, yo ya he usado este pegamento para enchapar, sobre todo en cantos, y funciona muy bien. Como dije, hay que ir haciéndolo de a poco
y es muy probable que como última cosa tengamos que pasar una plancha, como dije antes, para terminar de asegurar sobre todo las uniones acá en esta zona de los bordes de las aristas, ya que es donde más rápido se seca y puede llegar a no haber un contacto tan perfecto. Es muy difícil hacerlo sin una prensa, pero bueno, se puede solucionar de esa manera. Así que ahora, al ser un modo de demostración, lo vamos a dejar con este peso acá y después vamos a corroborar a ver cómo funcionó. Y acá hice un pequeño charquito para poder ir viendo cómo es que esto se va secando. Ya se enfrió prácticamente a temperatura ambiente, ya vemos cómo es mucho más es mucho más gelatinoso. Ya se nota que se hace como un hilo, se empiezan a hacer como una nata, como unos bordes. Así que bueno, vamos a dejarlo ahí hasta mañana para ver cómo queda seco a temperatura ambiente. Y bueno, cuando esto y aquello se fragüe bien, vamos a hacer las pruebas pertinentes. Bueno, ya pasó todo un día, o sea, toda la noche, no llegamos a las 24 horas todavía, pero bueno, acá podemos ver en el charquito cómo se redujo de volumen y cómo se convierte en algo como si fuera una resina, algo mucho más rígido, ¿no? Se pegó fácil porque esto obviamente no tiene ninguna porosidad, esto es melamina, obviamente sobre eso no hay ningún pegamento que adhiera, pero bueno, vemos cómo es como, sí, como una especie parece una resina seca. Y acá por otro lado tenemos el frasquito con el material, lo habíamos dejado cerrado ayer, y si lo tocamos, no sé si se llega a ver ahí, pero es como una gelatina, como cuando las gelatinas se resecan, que quedan bien duras. Esto obviamente si nosotros lo dejáramos así al aire, a la atmósfera digamos, se empezaría a endurecer y terminaría quedando así. Y después a la larga, si por ahí queda cerrado con algún resto de humedad, igual se va secando, pero al final es como que se honguea y bueno, hay que descartarlo. Pero esto tranquilamente nosotros lo podríamos volver a poner en la olla, calentar y nuevamente va a tardar un poquito, pero se va a volver a licuar y lo podemos usar. Capaz le tendríamos que agregar un poquito de agua. Bueno, vamos a hacer la prueba de qué tan fuerte es esta unión hecha con la cola caliente. Acá ya pusimos los dos tacos bien apretados en la mesa. Estamos apoyando acá en el nervio central de la morsa, cosa que ahora cuando le peguemos no quiere bajar. A ver qué pasa, si efectivamente esto resiste o no. La verdad, indestructible la unión. Fíjense cómo estoy dejando el taco y cómo está quedando unido. Vamos a tratar de abrirlo con un formón, a ver qué tanto resiste la unión en sí. Vamos a ponerlo de esta manera, así podemos abrir con el formón ahí. No, imposible. Bueno, no hay mejor prueba que esta. Fíjense cómo se arrancó la fibra de la madera antes que desencolarse la unión. Solamente acá, donde obviamente el corte del formón terminó cortando un poco el pegamento, el resto se arrancó. La verdad, sorprendido. Yo siempre escuchaba que los carpinteros decían no, porque la cola, carpinteros viejos, no, porque la cola caliente era otra cosa. La verdad que estoy impactado con la fuerza. Me parece una de las cosas más fuertes que vi. Increíble, bueno. Si superó a la lignina, digamos, a lo que mantiene las fibras unidas entre sí,
fíjense que es una adhesión de cara, no hay ningún encastre ni nada por el estilo, está simplemente una cara con otra, o sea que es uno de los pegados, de los encolados menos estratégicos, ¿no? Porque no estamos atravesando una fibra con la otra, pero bueno, igualmente, la verdad, vieron la violencia con la que le pegué, me parece que los resultados hablan por sí solos. Como último experimento, tenemos, recuerdan esta piecita, la cual habíamos enchapado con roble, quedó recontra bien adherida, muy bien, todos los bordes, la verdad no hizo falta que le pase la plancha ni nada para volver a alisar ningún nudo, muy firme y muy dura además la cola, ¿no? El cemento de contacto a veces tarda un poquito más en terminar de perder sus solventes, ¿no? Y que quede el caucho solo, duro. En este caso la verdad que ya el otro día estaba recontra bien pegado. Y lo que queremos probar ahora es, como decía antes, la reversibilidad, o sea, corroborar que efectivamente se puede despegar algo pegado con la cola caliente. Entonces tenemos acá nuestra planchita de batalla, que tenemos siempre acá en el taller. Lo que vamos a hacer es ir calentando un poco la superficie y ver si efectivamente se puede soltar. Hay que darle un ratito, calentarlo un poquito y ahí ya se empieza a soltar un poquito. Lo ideal por ahí sería mojar un poco. Sí, pero ahí ya vemos que se empieza a despegar. Es muy probable que al tratarse de una chapa, y sobre todo al ser una chapa de roble, esto tienda a rajarse ahora, pero voy a tratar de hacerlo con una espátula para... Bueno, ahí vemos como esto, olvídense, ¿no? Con cemento de contacto sería imposible. Fíjense cómo la chapa está saliendo de una pieza, separándose de la madera, ¿no? Entonces nosotros seguiremos calentando, simplemente tirando, va a ir saliendo poco a poco. Bueno, creo que está corroborado. Esto, si nosotros quisiéramos volver a pegarlo, tendríamos que pegar una lijada muy importante, limpiarlo de la mejor manera posible y bueno, obviamente luego volver a pegar con el mismo pegamento. Pero acá tenemos probada la reversibilidad. Y fíjense que voy a tirar y ahí donde no se calentó ya se desgarra, porque acá está sumamente bien pegado. A modo de reflexiones finales, nada. Creo que quedó muy corroborado el nivel de fuerza que este pegamento puede adquirir. Creo que también vimos las complejidades que tiene su aplicación. Entonces, nada, me parece que es algo que puede ser muy útil, pero en determinadas situaciones. Me parece, esto es una opinión personal, que es una buena opción cuando estamos haciendo trabajos muy finos. Como dije, la lutería me parece que es una de las partes más finas y más detalladas de la carpintería. Tenemos que trabajar con maderas nobles, tenemos que tener mucha técnica, mucho cuidado y bueno, me parece que para trabajar en cosas así finas es una muy buena opción. Lo mismo para enchapar ciertas cosas delicadas, como si fueran cajas o cosas por el estilo, o ensambles muy complejos, como digo, de cajas, ¿no? Malletados o encastres muy finos. Para esos trabajos me parece que es una muy buena opción. Hay que saber trabajar muy bien la madera para que este pegamento sea efectivo. Y obviamente contar con los tiempos, que hoy por hoy es lo que más nos corre en el día a día en este trabajo. Entonces ponernos con el calentador y el agua y el pincelito y el cuidado, bueno, nada, muchas veces no contamos con todo ese tiempo. Entonces me parece que en el grueso de la carpintería moderna no sé si tiene mucho lugar. Es algo parecido a lo que pasa con la goma laca, que alguna vez vamos a hacer un video al respecto. Son técnicas milenarias, materiales milenarios, pero que requieren una paciencia, un tiempo, un cuidado y una técnica muy estudiada y practicada.
para hacerlo, ¿no? Entonces, nada, me parece que sigue teniendo su lugar, pero bueno, hay que buscarle la aplicación concreta. Espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima.